Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir la lección para esta semana. Es la lección número 3 y el título es Para agradar a Dios. ¿Cómo estamos, Génesis? I'm doing wonderful. Thank you Qué, for qué asking. bueno, Génesis. Bueno, la lección de esta semana se titula Para agradar a Dios, como le dije a nuestros queridos hermanos, y vamos a tratar varias preguntas. Una de las preguntas que vamos a tratar es ¿cómo se agrada a Dios? ¿Se pone feliz Dios con nosotros? ¿Por qué se pone feliz? La otra pregunta que vamos a hacer es, y vamos a contestar es, ¿podemos nosotros agradar a Dios en nuestra condición pecaminosa? ¿Cuán difícil es agradar a Dios? ¿Obedecerle de una forma como a Él agrada? Así que esas preguntas las vamos a ir contestando a medida que vayamos tratando la lección. Bueno, la lección de esta semana, mis estimados amigos y hermanos, la hemos dividido en 3 partes. Y obviamente la primera parte tiene que ver con cuán importantes somos para Dios. ¿Cuán importantes somos para Dios nosotros? Mucho, tanto así que Dios el Padre mandó a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. Y Cristo, en sus 3 años de ministerio que hizo aquí, Él predicó sobre ese amor de Dios. Y uno de los grandes ejemplos son la serie de parábolas que se discute en Lucas capítulo 15 y 16, pero la lección se concentra más en las primeras 3 parábolas en el capítulo 15, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y todas esas 3 parábolas se enfocan en que Dios busca al pecador para salvarlo, pero una examinación más cuidadosa revela interesantes diferencias entre las 3. Vamos con la primera. La primera es la parábola de la oveja perdida. Como denota el título de esta parábola, hubo un pastor que tuvo 100 ovejas, 99 de ellas estaban donde deberían de estar, en su lugar, pero solo una se perdió. Y este pastor se fue para buscar una sola oveja. Y cuando él la encontró, él se regocijó mucho. Esta obviamente la moraleja en términos simples es que bueno, Dios busca al pecador para salvarlo, como el pastor lo hizo con su ovejita. Pero si lo aplicamos in the bigger picture, en el cuadro más grande, representa a nuestro mundo. La Biblia implica que hay muchos mundos que Dios creó, pero que nunca cayeron en pecado. Pero solo nuestro mundo cayó en pecado y cayó sobre el dominio sobre el diablo. Pero Jesús dejó toda su gloria para salvarnos. Y en la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Una mujer tenía 10 dracmas, pero una se le perdió en la casa y ella sabía que la perdió en la casa y no afuera. Y cuando ella lo encontró, ella le dijo a sus compañeras diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Aplicando en the bigger picture, se aplica a las personas que aunque piensan que están salvas, que están en la iglesia sirviendo a Dios, no se dan cuenta de la verdadera condición espiritual y están perdidas desafortunadamente, porque la moneda que represente al creyente se perdió en la casa y hay personas que van a la iglesia, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, están involucradas, piensan que están salvos porque están yendo a la iglesia, correcto, van a la iglesia todos los días y están perdidas. Pero aún así Dios quiere alcanzar a esas personas que reconocen su estado de espiritualidad y que se arrepientan. ¿Okay? Y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo, que todos están muy familiarizados. Habla de un hijo que le pide la herencia a su padre, estando el padre vivo, porque la herencia se obtiene cuando el padre se moría. El hijo obtiene la herencia, se va a otro país, a otro lado, y él no malgasta, pero después de una serie de malas circunstancias, que él llega al tal punto de comer la comida de los puercos,
que hay que recordar que el puerco es un animal inmundo, es lo más bajo de lo más bajo que le podía pasar a una persona, especialmente a un judío. Y él dice, voy a regresar a la casa de mi padre, pero no me voy a atreverme a llamarme hijo porque ya perdí ese derecho y voy a ser su sirviente, pero el padre ahí está esperando para abrazarlo, para perdonarlo y restaurarlo a su posición original. Y esto representa que aunque nosotros pudiéramos dejáramos la iglesia por cualquier razón, Dios está esperando y está listo para perdonarnos y restaurarnos si nosotros aceptamos que estuvimos mal y queremos un cambio en nuestras vidas. Resumiendo, prácticamente está diciendo que las tres parábolas representan las tres clases de personas o categorías de perdidos, de tres clases de perdidos, ¿no es cierto? La número uno es nuestro mundo perdido, el único que se perdió en el universo. La número dos, aquellos que están dentro de la casa, pero que están perdidos, pero no se dan cuenta que están perdidos. Y esto me recuerda mucho lo de los fariseos y escribas y fariseos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20, nos dice algo interesante. Jesucristo lo dice así. Mateo 5, 20. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante este detalle, porque los escribas y los fariseos eran prácticamente los doctores de teología, ¿no es cierto? Lo equivalente. Los universitarios, Los pastores, por decirlo de esa manera, que enseñaban al pueblo de alguna manera. Los evangelistas. ¿Verdad? Pero, sin embargo, Jesucristo dice que la justicia de los discípulos tenía que ser mayor que la de ellos para entrar al cielo. Esto equivale a que los escribas y fariseos estaban perdidos. No todos, pero una buena cantidad. Mira, es interesante notar que en Mateo capítulo 6 describen al fariseo como gente que oraba, gente de oración, que oraba en todos los lugares. Sin embargo, para Dios esas oraciones eran hipócritas, porque lo hacían para ser visto. Pero cualquier persona que los miraba iban a decir que gente más piadosa, ¿no es cierto? Pero Dios sabía, Dios que conoce el corazón de las personas, decía, no, tú eres un hipócrita. Nosotros si vamos a Mateo capítulo 23, nosotros vemos algo interesante y es esto, de que ahí eran personas que daban el diezmo, eran muy fieles en sus diezmar, en todo lo que respecta al diezmo, eran personas muy buenos misioneros que cruzaban los océanos para hacer prosélitos, y luego encontramos en Lucas 18 que eran personas de ayuno, o ayunaban 2 veces a la semana. En otras palabras, eran personas muy, muy religiosa, que cualquier persona de su época podrían decir, estos se tienen ganado el cielo. Y algo interesante, Génesis, y es esto. Jesús le dice a Nicodemo, oye, tú necesitas nacer de nuevo, si quieres entrar al reino del cielo. En otras palabras, eran personas que tenían posiciones importantes dentro del pueblo de Dios, que enseñaban al pueblo de Dios, que hacían una cantidad de ejercicios religiosos, sin embargo estaban totalmente perdidos. Puede ser que hoy en día también cuántas personas hacen muchas cosas dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Son evangelistas, son pastores, son ancianos, hacen todo lo que la iglesia pide, gastan muchas horas a evangelizar a otros, dan el diezmo de todo. Pueden ser personas que sean fieles en las oraciones y en ayunos, sin embargo están totalmente perdidas. Y es terrible notar que una persona no se dé cuenta de su propio estado espiritual, y es bien importante despertar de eso, ¿no es cierto? Y entregarnos al Señor y decir, Señor, señálame si estoy mal y transfórmame. Bueno, el segundo punto que me gustaría tratar es el punto es, ¿se agrada a Dios? ¿Se complace Dios? ¿Se pone feliz Dios? Sí. ¿Cuáles serían las razones? Sí, es un ser de emociones, no es impasivo, pero también, no sin emociones, pero también no es tiránico, sino es un Dios de amor, de alegría, y Dios se regocija en 3 eventos, well, 3 main events. So, el primer evento es cuando la persona quiere ser parte de la familia de Dios. En Lucas capítulo 15, versículo 7, Cristo le dijo a su audiencia que os digo que así habrá más
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Cuando el pecador se arrepiente y quiere ser parte de esa familia, Dios y los ángeles se regocijan. También la segunda ocasión cuando Dios se regocija es cuando hacemos lo correcto. Si vamos a Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, se nos dice algo interesante. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Los primeros 2 versículos, el autor se está preguntando cómo se presentará ante el Señor. Y él retóricamente pregunta si será con becerros de un año, aludiendo a sacrificios o ofrendas, o 10,000 reyes de aceite o de su primogénito. Pero él mismo se responde la pregunta. En versículo 8, es hacer lo correcto, es hacer lo bueno. No es que el autor está diciendo, oh, no, hay que parar de dar ofrendas y diezmos, o parar de ir a la hacer iglesia, sacrificios, o hacer sacrificios. O el templo. O hacer sacrificios. Pero si no, es también hacer lo que es correcto, la justicia, la bondad, andar humildemente, porque ¿qué te sirve ir a la iglesia todos los días, ayunar, orar, diezmar, si no tienes amor en tu corazón? ¿Qué religión estás practicando? Porque hay una diferencia entre la religión y la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con tu relación con Dios. Y si estás en una relación con Dios, uno espera ver frutos. Dios espera ver frutos. Porque si te llamas hijo de Dios, espero ver cualidades de Dios, del amor, la justicia, la bondad, la generosidad. Y obviamente Dios se agrada porque cuando ya estamos sacando frutos, nos estamos apareciendo más a su imagen, la imagen que Dios había puesto en el Edén. Muy bien. Esto me recuerda lo que dice justamente en Mateo 23, cuando justamente Jesucristo dice acerca de los fariseos que diezmaban la mente y el comino. Y dice, bueno, es bueno hacerlo, pero no se olviden de practicar la misericordia. Sí. En otras palabras, una religión sin bondad, sin misericordia, sobre todo para aquellos que se nos es difícil de amar, para aquellos porque es más fácil amar a las personas que nos caen bien, pero ¿qué decimos a aquellas personas que no nos caen bien? Por las razones que sean. Entonces, prácticamente nuestra religión viene a ser vana. La semana pasada estamos en ese punto. Una de las evidencias, una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo es que nosotros amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Muy bien. ¿Hay una razón adicional que podemos decir de la cual se agrada a Dios? Sí, Dios se va a regocijarse cuando controversia cósmica entre el bien y el mal llega a su punto final. Sí. Cuando él destruye a todos sus enemigos, al diablo, y establece su reino junto con todas las personas que ha salvado a través de la historia. En Sofonías capítulo 3, versículo 17, que es el versículo de memoria, claro, se dice esto: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se va a alegrarse porque todo ese plan de salvación que se hizo desde las edades ya llegará a su fin. Algo interesante que me llama este pasaje es que dice que Dios cantará. ¿Hace alguna vez he escuchado a Dios cantar? No. Ni yo tampoco, y creo que nadie. Pero es bien importante ser fieles y llegar hasta allí para escuchar cantar a Dios, ¿no es cierto? Será algo extraordinario. Me gustaría tratar el último punto, y ¿podemos nosotros obedecer a Dios? ¿Con nuestra naturaleza pecaminosa es posible obedecer a Dios? No.
es imposible, porque nuestra condición y espiritualidad no nos deja a seguir su voluntad como nosotros queremos. Tanto así que Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Al final en Romanos se ve su internal struggle, su pelea interna. Pero por eso hay que tener fe en el sacrificio de Jesús. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él tomó el rol de intercesor. Su justicia cubre mi vida pecaminosa. Claro. Sí, y también el Espíritu Santo que Cristo había prometido en la tierra, Él nos convence del pecado y transforma nuestra vida. claro. Y cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro carácter será transformado al carácter de Cristo. Pero la justicia de Cristo me cubre. Claro. Está como, déjame ver. Sí. Eso, por ejemplo, qué malo que no tengo un papel blanco. No, está bien, puedes usar eso, está bien. Esto es como a crumpled paper. So, acá está mi vida pecaminosa, la justicia de Cristo me cubre y yo estoy perfecto ante Ante el Padre. Dios. Uh-huh. Pero como ahora ya estoy trabajando con el Espíritu Santo Va transformando la vida. Como hay un himno bautista que dice que obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Con Jesús estaré. Hay un detalle importante y es esto que Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Con nuestro primer nacimiento es imposible obedecer a Dios. Sí. De ahí que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y Él nos da la capacidad para obedecerlo, ¿no es cierto? Sí, es un proceso, no algo instantáneo, porque hay gente que piensa que de la noche a la mañana van a ser perfectos. Claro que sí, mira a lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 391, y dice así: sois impotentes para hacer el bien, no podéis mejorar vuestra condición. Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hace imposible que aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Hemos de ser hallados en Él sin tener nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Cristo. Aquí mismo dice algo interesante. Nadie, nota esto, Génesis, nadie, Mensajes Selectos, tomo 1, página 390 y 391 dice así: nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios. ¿Notaste eso? Dice que no podemos mirarnos a nosotros mismos. Soy bueno, yo puedo lograrlo hacer, todo lo que yo hago está bien y eso es suficiente. No, dice, nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios o haga segura su aceptación. Solo mediante Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado y mediador, nuestra única esperanza de perdón y paz y justicia en Él. Quiero terminar con una cita interesante, y es que Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice aquí: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El 21 donde dice así: os haga apto para toda buena obra, que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, dice acá que Dios nos hace apto para toda buena obra, que se haga su voluntad, haciendo Él, la voluntad de Él en nosotros. Una última cita que quiero compartir rápidamente contigo, y está aquí en la página 404. Nota esto: los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Dice que nuestros servicios ascienden desde el santuario celestial, pero como pasan por canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera
que a menos que sean purificados por la sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Nada de lo que hagamos, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra oración, nuestra alabanza, no están completas, están contaminadas. Y a menos que sean purificadas por la sangre de Cristo, no son aceptadas. Y dice acá, todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con la purificadora gota de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario. Dice acá, de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo. Y a ella les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Y así se obtiene respuesta benigna. Esto está en común acuerdo con lo que dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo. O sea, es decir, aún con lo mejor que nosotros hagamos, Génesis, en servir a Dios, aún con todo nuestro corazón sincero, aún sigue siendo imperfecto y contaminado. Y para que sea perfeccionado, tiene que pasar por medio de Cristo Jesús. Me gustaría que completaras tú, o mejor dicho, que concluyeras la lección. Bueno, ¿cómo agradar a Dios? Uh-huh. Bueno, primero hay que tener fe. Claro. Tener fe en el sacrificio de Jesús. Claro. Que Jesús nos vino a salvarnos. Claro. ¿Y cómo uno puede tener fe? Fe es confianza. Bueno, para tener confianza hay que tener una relación con Él por el medio del estudio de su palabra, hablar con Él, que es orar. Y cuando sabemos cómo es el carácter de Jesucristo, cómo es su carácter, sus cualidades, lo que le agrada, lo que no le agrada. Él le agrada la justicia, la bondad, la generosidad. Él no le agrada la injusticia y todas las cosas malas. Cuando comenzamos a apreciar el carácter de Jesús, ahí vamos a comenzar a entender cómo nuestras acciones, nuestras palabras afectan a Cristo. O sea, en otras palabras, lo que a Él le gusta nos va a gustar a nosotros. Lo que a Él le desagrada nos va a desagradar a nosotros, ¿no es cierto? Ahí vamos a comenzar a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios, sí. ¿Tenías algo que leer o no? Sí. Bueno, la hermana White dice, cuando conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Es decir, quiere decir que porque no hemos conocido a Dios de la manera que es nuestro privilegio conocerlo, todavía seguimos pecando, ¿no es cierto? Sí. O sea, pero cuando conozcamos a Dios y tengamos esa relación muy estrecha con Él, entonces nuestra vida será distinta. Va a ser una vida de obediencia. El gusto de Dios será nuestro gusto. Uh-huh. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, en la lección de esta semana hemos concluido con 3 puntos importantes y espero que les haya gustado. Les esperamos para la próxima semana y también, obviamente, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que puedan, si les gusta, pueden poner un like y compartirlo. Dios me lo bendiga. Una feliz semana. Bye.